Bendiciones, hermanos. Me acompañan a Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 3 al 5 y versículo 16. Vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así: Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Versículo 16. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Amén. Oremos. Gracias, oh Señor, por hablar a nosotros por medio de tu santa palabra. Pedimos, oh Señor, que por tu Espíritu nuestros ojos serían fijados en Cristo tu Hijo. Veremos más claramente nuestro orgullo y nuestro pecado, y humildemente que vendríamos por limpieza y por el acceso ante el trono de gracia por la sangre de Cristo, y que el deseo de nuestro corazón, que sería puesto en acción en nuestras vidas, sería para buscarte, buscar tu rostro y vivir ante tu rostro todos los días de nuestra vida. Te pido, Señor, si hay alguien quien no te conoce por Salvador, que esta mañana sería el día de en verdad conocerte por Salvador y en ti encontrar la vida eterna. Para la gloria de Cristo y en su nombre oramos. Amén. ¿Pueden sentarse? Por favor, buscan en sus Biblias Segunda de Reyes, capítulo 15, y también estaremos en Segunda de Crónicas 26 y 27. Estamos en una sección de Reyes en que el autor inspirado está poniendo el botín en el remoto, avanza rápido. Se mueve la película muy rápidamente en ese capítulo. En el pasado hemos estudiado tal vez un rey o dos reyes. Vamos a cubrir la vida de 7 reyes en un capítulo, rápidamente moviendo. Y parte de eso es expresando el tema, que esas eran tiempos, especialmente en Israel, en el norte, de caos, de las cosas moviendo muy rápidamente, en particular un rey quien fue asesinado por otra persona y él se fue rey por 1 mes o 6 meses y después otro. Fue un tiempo de caos. Y el autor no tiene mucho que decirnos acerca de sus reinos, más que demostrar el caos que resulta por el pecado, y en particular de la idolatría. Este es el sección al medio del, que es nuestra estructura. Es un sándwich. Siempre es un sándwich. Este es como funciona mi cerebro, pero creo que este es como Dios escribe también su palabra. Y en este sándwich, el centro son estos 5 reyes malvados de Israel. En el pan, encima y abajo, en el sándwich, tenemos 2 reyes de Judá. Uno es Usías, o aquí tiene 2 nombres, Azarías o Usías, es el mismo rey, como vamos a ver. Y vamos a ver Jotam, su hijo, al fin de esta sección. Y hay una diferencia, una gran diferencia entre esos 2 y los 5 reyes al centro. Encontramos eso en la evaluación repetida de esos reyes. En capítulo 15, versículo 3, leemos de Usías o Azarías:
e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y si leemos en versículo 34 otra vez, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Esos reyes reinaron en total 52 años por Usías, un reino largo. Si pensamos en, por ejemplo, la reina Elizabeth en Inglaterra y tantos siglos que ella reinó, y tan raro es eso. En la historia humana es raro un reino así. Y él reinó por 52 años. Su hijo Jotam reinó por 16 años. Otra vez un reino largo. En vez de eso, en 30 años habían 5 reyes. Estos reyes, 4 de los 5 murió por asesinación, por conspiración. Y fue un tiempo de rápidamente la nación de Israel corriendo a exilio en Asiria. Estaba terminando su oportunidad por arrepentimiento de su idolatría. Ellos, la evaluación es claro. Cada uno, el Señor dice cómo, dijo en versículo 9, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Es decir, cada uno de esos 5 tenían la misma evaluación, continuando el mismo idolatría de los becerros de oro de Jeroboam, tomando la herencia malvada de esta idolatría, y cada uno de diferentes dinastías, pero con un mismo corazón, un corazón lleno de ídolos que al fin de cuentas eran corruptos y llegó a la corrupción y destrucción de la nación. Entonces la pregunta para nosotros es cómo podemos vivir delante de los ojos de Jehová. Esta expresión, vamos a ver, es un tema central en esta sección. Viviendo ante los ojos de Jehová. Hemos leído en Salmo 139 que nuestro Dios es primero omnisciente. Dios sabe todo. Nada está escondido de sus ojos. Cada pensamiento, cada palabra, cada deseo de corazón, cada acción, antes de hacerlo, decirlo o pensarlo, Dios lo sabe. Y Dios es omnipresente. No hay un lugar como Adán y Eva en su tontería trataba de esconderse con hoja de higuera de los ojos de Dios. No hay lugar para escondernos de Dios. Solamente podemos escondernos en Dios. Y en esta sección, con un Dios quien vea todo, quien evaluará todas nuestras vidas al fin, la pregunta es cómo podemos vivir ante los ojos de este Dios omnipresente y omnisciente. Y la respuesta vamos a ver en 3 partes. De Usías de Judá vamos a aprender, debemos vivir ante sus ojos buscando ese Dios, buscando su rostro y haciéndolo humildemente. Usías, cuando él buscó al Señor con humildad, Dios le prosperó. Pero cuando él fue orgulloso, Dios se humilló. Dios reveló su orgullo con lepra sobre su cara y él fue separado de Dios para el resto de su reino. Debemos buscar a Dios con humildad. Segundo, vamos a ver de los reyes malvados de Israel, otra vez su pecado central fue tomando la herencia de idolatría de sus padres y continuando. Y lo que necesitaban hacer como nosotros es arrepentir de nuestra idolatría, arrepentir de la idolatría que hemos heredado de nuestra cultura, de nuestros padres, de lo que sea, y buscar a Dios en vez de los ídolos. Y finalmente con Jotam de Judá vamos a ver si podemos decirlo, el secreto del éxito de este rey. Él estableció sus caminos ante el rostro de Dios, o el frase en latín, coram Deo, delante de su rostro él vivió su vida. Dios está en todo lugar, siempre estamos ante su rostro, pero con conciencia, con intencionalidad, viviendo nuestras vidas, buscándole, buscando sus ojos sobre nosotros, viviendo en la luz de Dios como el centro de nuestra vida, con su mirada sobre nosotros y su sonrisa brillando sobre nuestro rostro.
y estableciendo nuestros caminos allí, delante de los ojos de Jehová nuestro Dios. Este es el lugar de bendición, de gozo. Vamos a ver cómo vivir delante de nuestro Dios. Primeramente, el reino de Azarías o Usías, en 2 Reyes 15. El Señor dice, versículo 1, en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolía y de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Solo que los lugares altos no fueran quitados. El pueblo todavía sacrificaba, quemaba incienso en los lugares altos. Jehová hirió al rey y quedó leproso hasta el día de su muerte. Habitó en una casa separada, mientras Jotam, hijo del rey, estaba al frente de la casa, gobernando el pueblo de la tierra. Los demás hechos de Azarías, todo lo que hizo, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Durmió Azarías con sus padres, lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Su hijo Jotam reinó en su lugar. El autor de los Reyes no nos da muchos detalles sobre la vida de Azarías o Usías, solamente que en la evaluación total de su vida hizo lo recto ante Dios, y en particular menciona disciplina o juicio de Dios en que él fue hecho leproso y separado de la casa de Dios para el resto de su vida. Por los detalles tenemos que ir al libro de Crónicas. Entonces quiero ir a 2 de Crónicas 26 y vamos a ver las dos épocas en la vida de Usías. Él comenzó bien y terminó muy mal, tristemente. Y vamos a ver las lecciones de los dos lados de su vida. En versículo 5 de versículo 26, el Señor dice en 2 Crónicas 26, 5, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó a Jehová, Dios le prosperó. ¿Qué fue la razón por la prosperación de su reino? Él buscó a Jehová. ¿Qué significa buscar a Jehová? Ya hemos visto que Jehová es el Dios vivo, omnipresente. En un sentido, no tenemos que, no es como Dios está escondido, un Diosito que tenemos que buscar por Él. No es así. Él está en todo lugar al mismo tiempo. Dios está aquí. Dios llena toda su creación. Al mismo tiempo, Él dice en Hechos 17, 24 en adelante, el Dios que hizo el mundo en todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, Él hizo la humanidad para que buscamos a Dios, si de alguna manera palpando le hallan, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. El problema no es que Dios está escondido. El problema es que somos pecadores. Y no por naturaleza confiamos en el Dios invisible. Por naturaleza confiamos en lo que podemos ver, porque andamos por vista y no por fe. Romanos 3 dice que nadie busca a Dios. Buscamos nuestro propio reino, pero Dios en su gracia nos ha hecho la humanidad, y en particular en su amor, en su gracia, predestinando a los que Él soberanamente nos llama, nos impulsa de desear, de buscar a Dios. ¿Y cómo venimos a buscarle y conocerle? Pues primero es por medio de su palabra. Dios en su creación lo ha revelado, su naturaleza, pero es en la Biblia que encontramos su plan para salvar la humanidad, para conocer sus atributos, y por fe y arrepentimiento
tener nuestro pecado perdonado y en vez de pecado tener corazones que desean más y más conocer a ese Dios, de diariamente buscar a ese Dios. Y no es algo que solamente hacemos una sola vez, ya soy salvo. No, toda la vida es buscando a ese Dios. El salmista dice en Salmo 42, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Por su gracia, Él ha puesto en nosotros ese deseo para buscar su rostro día tras día, conocerle más y más y más. Él es un fuente de vida. Y lo más que bebemos de Él, lo más sed que tenemos por Él, lo más que somos, regocijamos en Él y ya más que queremos conocerle mejor, porque Él es el Dios infinito. Y este fue el corazón de Usías. Él buscó a Jehová. Y Dios promete en Santiago 4, 7, 8, por tanto someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si estás aquí y no conoces a Dios, Él da una instrucción muy, muy clara y simple. Resistid al diablo y acercarte a Dios y Él acercará a ti. Y por los que hacen eso, aprenderán que la razón por que buscarás a Dios es porque primero Dios buscó a ti. Porque Dios ha enviado su Hijo para buscar y salvar lo que fue perdido. Este fue el corazón de Usías. Él buscó a Jehová. Y el resultado fue que Dios le prosperó. Si leemos en versículo 15, parte de esta bendición, pues en versículos 6 a 15 vemos varios ejemplos de Dios prosperándole. Le dio victoria militar sobre los filisteos. Le dio Egipto en la reconstrucción de partes del templo y las murallas de la ciudad. Y también su Egipto militar. Versículo 15 dice, en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres, en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras. Hay parte de mí que encanta no me gusta mucho la historia militar y películas y libros así, pero siempre me interesa ver la evolución o el progreso en esas cosas históricas. Aparentemente Usías era un inventador de cosas como catapultos para piedras y flechas, y avanzó la tecnología militar. Tal vez podía trabajar por Raytheon o algo en su día, no sé. Pero con todo este Egipto, versículo 15, por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte. Aquí hay un juego de palabras en los dos nombres de Azarías o Usías. Azarías significa Jehová ha ayudado. Azarías significa Jehová ha ayudado. Y Usías significa mi fortaleza es Jehová. Dios es su ayuda, Dios es su fortaleza. El texto dice, por eso su fama se extendió, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte. Tristemente, Usías iba a olvidar la significancia de su nombre. 1 Corintios 4, 6 y 7 dice, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos, todo lo que somos, tenemos por la gracia de Dios. Amén. Y por eso, ¿por qué nos orgullamos? No somos nadie. Todo lo bueno que hay en nosotros es un don de Dios. No hay nada de jactarnos. Pero tristemente, como pasa muchas veces, cuando uno tiene fama, cuando uno tiene poder, después de eso viene el orgullo que resulta en la humillación de Dios. Versículo 16. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. Las palabras aquí, tan orgulloso es la palabra, su corazón era tan exaltado,
Él exaltó a sí mismo, vamos a ver, encima de los otros, de los sacerdotes y otros seres humanos, exaltó encima de la palabra de Dios y Dios mismo. Él estaba el número uno en todo el universo en sus propios ojos. Y el resultado de eso fue que él obró corruptamente y fue fiel. La palabra aquí es para robar. La infidelidad es la idea de robar la gloria de Dios. ¿Y cómo hizo eso? Pues entró al templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso. Tal vez para nosotros no parece como cosa grande, pero primeramente tenemos que entender la significancia del templo. El templo fue la sombra, la representación del palacio, el templo de Dios celestial allí en la tierra. Y el lugar santísimo fue la representación con el arca ahí, con el estrado del pie del trono de Dios. Este fue oficina, the Oval Office, ¿cómo se dice? De la Casa Blanca en Washington, D.C. La oficina del presidente. Este fue el lugar central. Imagínense si alguien decide, hoy voy a hablar con presidente Biden, y se marchan y ya no va a pasar muy cerca a la oficina hasta que sus guardas van a tratar de parar o eliminar persona tratando de cruzar la línea y avanzar a la oficina del número uno. Pues solamente es un presidente de un país en un mundo hecho de polvo. Rey Usías pensaba que él podía entrar contra la palabra de Dios al lugar santísimo, ofreciendo su incienso en el lugar que solamente fue para los sacerdotes y no para los reyes. En el Antiguo Testamento, Dios hizo una separación entre la oficina del rey y en particular la promesa de David del tribu de Judá. Entonces los reyes de Judá eran de Judá y los sacerdotes eran de Leví. Eran una separación. No podían un sacerdote ser un rey. No funcionó así. Cada uno tenía su separación de poder, esperando por el día en que había un perfecto rey, también quien es sacerdote, no del tribu de Leví, pero del linaje del Melquisedec, quien fue en Génesis rey sacerdote de la ciudad de Jerusalén. Continuando, versículo 17. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes de Jehová, hombres valientes. Parte de la responsabilidad del sacerdote era ser una guarda de la santidad de Dios. Entonces Azarías y 80 otros hombres listos para proteger, le dijo, no, se opusieron al rey Usías. Le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso a Jehová, sino los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario porque has sido infiel y no recibirás honra de Jehová Dios. Tal vez parecía o podía autojustificar sus acciones. Estoy adorando a Dios. No, Dios no va a honrar tu desobediencia. Dios busca mejor que el sacrificio es la obediencia. Dios no va a honrarte así. Y claro, el punto fue, él estaba buscando su propio honor, no buscando el honor de Dios. Versículo 19. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira. ¿Qué ocurre? Cuando estamos en nuestro pecado, en nuestro orgullo, y alguien trata de corregirnos, si estamos en la carne, no es humildad y arrepentimiento, es ira, es autojustificando nuestras acciones, nadie va a decirme no, y ya con más fuerza tratamos de establecer nuestros caminos. Pero, versículo 19, mientras estaba airado con los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Dios es maravilloso. Y el sumo sacerdote, como parte de su ropa, tenía un plato.
sobre su frente que decía santo al Señor. Y en vez de diciendo santificado al Señor, Dios puso una marca sobre la frente de Usías, la lepra. La lepra en la Biblia es una enfermedad del piel que crezca y crezca y crezca, como el pecado, crezca y crezca y crezca. Este fue Dios tomando lo que fue al dentro de Usías y poniéndolo por todos a ver. No eres santificado al Señor, tú estás en tu pecado, tú eres leproso, tú eres lleno de orgullo. Y lo que tenía que pasar conforme a Levítico 13, 45, 46, pues la lepra tenía que ser separado. Esa es la consecuencia del pecado, y en particular del orgullo. El orgullo nos separa de Dios, el pecado nos separa de Dios. Los que van a acercar a Dios, vivir bajo el rostro de Dios, tienen que venir humildemente. Pero si estamos en nuestro pecado, especialmente el orgullo, este causa separación de Dios. Versículo 20, el sumo sacerdote Azarías, todos los sacerdotes lo miraron, y aquí tenía lepra en la frente. Le hicieron salir de allí a toda prisa. También él mismo se apresuró a salir, porque Jehová lo había herido. Finalmente, aparentemente, él entendió. Él no continuó tratando de cruzar del velo y entrar en el lugar santísimo. Finalmente reconoció que él fue lepra, herido por Dios, y él salió no solamente del templo, pero tampoco podía regresar a su casa. Versículo 21, el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte. Habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa de Jehová. Su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. Recuerda que en Jerusalén Dios dio instrucciones por la construcción de su templo, su palacio, y inmediatamente al lado del palacio de Jehová fue el palacio de Salomón, del linaje de David. Los reyes tenían su casa, su vecino era Jehová. ¿Qué mejor vecino podía tener? Pero este fue una demostración de la conexión, que un día el templo de Jehová sería, en el templo de Jehová sería el trono de David, el trono de Jesús, del linaje de David. Pero Usías no podía regresar a su trono, no podía regresar a su casa ni a la casa de Dios. Fue sepultado y fue a otra casa afuera de la ciudad. Tenía que cubrir su rostro y decir, cuando una persona se acercó a él, inmundo, inmundo. Es en este contexto que Isaías 6 dice, en el año de la muerte del rey Usías, el profeta Isaías vio una visión de Dios sentado en su trono, y el Dios de todo el universo con los serafines cantando santo, santo, santo. ¿Nota el contraste? El rey en su orgullo, separado, inmundo, inmundo. Jehová en su trono queda santo, santo, santo. ¿Cómo podemos acercarnos a ese Dios? Con humildad. Cuando él buscó a Dios, Dios le prosperó. Si queremos la prosperación de Dios en nuestras vidas, y no estoy hablando de mucho dinero, poder, las cosas que el mundo cuenta por prosperidad. Si queremos el fruto del Espíritu en nuestra vida, si queremos el gozo del Señor, comienza con humildemente viniendo ante Dios, ante su palabra, buscando su rostro, y a eso Dios exaltará. Segundo, vamos a ver los 5 reyes malvados de Israel, o malos ejemplos de este orgullo y idolatría. Solamente vamos a ver uno de esos ejemplos por el tiempo. Regresando a 2 Reyes 15 y versículo 8. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, reinó 6 meses sobre Israel en Samaria. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Entonces Salum, hijo de Jabes, conspiró contra él, y lo hirió delante del pueblo y lo mató, y reinó en su lugar.
Los demás hechos de Zacarías y aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Esta es la palabra que Jehová habló a Ehud, diciendo: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y así fue. Con Zacarías vemos el fin de la dinastía de Ehud. Si recordamos, en capítulo 10, versículo 30, Dios dio una promesa a Ehud. Dios usó a Ehud para eliminar la casa malvada de Acab. Y Dios dio una promesa a Ehud, que hasta la 4ª generación sus hijos iban a reinar. Y me encanta esta frase pequeña pero poderosa. Y así fue. Y así fue. Claro, Dios cumplió su promesa a Ehud. Y pasamos sobre eso como no es nada. Pero un día, todas las promesas, vamos a decir, y así fue. Y toda la nueva creación, un mundo sin pecado, sin lágrimas, y diremos, y así fue. Dios cumplió su palabra. Confiamos en Él y todas sus promesas para bendición. Y también sus promesas para juicio por los que no se arrepienten. Y esto es lo que vemos en el resto de esta sección. Cómo Dios está cumpliendo su palabra después de una dinastía de 4 generaciones. Zacarías, después de un reino de 6 meses, fue asesinado por conspiración. Y Salum tomó su lugar. Él reinó por un mes. Y su momento en el sol, y ya, muerte por conspiración. Manahem reinó por 10 años. Él fue el único quien podía pasar su trono a su hijo Pekaya, y él reinó por 2 años y fue asesinado por Peca, y pecó reinó por 20 años y murió por conspiración. Y es la cosa como vemos tristemente en muchas partes del mundo hoy en día, de él quien tiene lo más poder, su partido rápidamente elimina por conspiración el otro lado y reina por un lugar, pero los que viven por la espada morirán por la espada. No hay paz. No hay paz cuando uno no reconoce que Jesús es Rey. Cuando uno reconoce que Jehová es el verdadero Rey sobre todo el universo. Cuando vivimos por la idolatría, moriremos por la idolatría. Siempre es así y siempre será así, hasta que el único Rey verdadero regresa y elimina todos sus enemigos, al fin de cuentas. El pecado, la evaluación, como he mencionado, repetido de ellos en versículo 9, y los paralelos es: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. Y quería considerar por un momento cuáles son los ídolos que hemos heredado de nuestros padres. Para ellos literalmente eran becerros de oro heredado de Jeroboam. Y tal vez decimos, pues no tenemos estatuas en nuestras casas, no vamos a un templo falso para adorar algo hecho de oro. Pero, ¿qué ídolos tenemos que hemos heredado de nuestros padres? Uno de esos es el oro mismo o la plata misma, es materialismo. No estoy tratando de juzgar a mis padres, pero lo que enseñó de ellos, lo que me enseñaron, fue la importancia de proveer para la familia, que es bueno, pero es totalmente centrado en el sueño americano. Tener una buena educación para que pueda tener un buen trabajo, para que pueda proveer por tu familia, para que ellos puedan tener una buena educación, para que ellos puedan tener un buen trabajo, para que puedan proveer para sus familias. Así va el ciclo. Si hay un fin de este ciclo, es ser jubilado en las montañas o en la playa y tal vez vivir 5 o 10 años de paz y tranquilidad, disfrutando la naturaleza. ¿Y después qué? Esta es la razón por qué existimos, para ver las olas en la playa, para ver tan majestuosos son las montañas. Vivimos por más que eso. Existimos para ver la majestad de Dios, para vivir delante de Él todos los días.
Y si tenemos como nuestro Dios el materialismo, nunca satisfacerá. Es como el ratón que está en la rueda siempre corriendo y nunca avanzando. La única manera para avanzar es ver que existimos para la gloria de Dios, para conocer a este Dios, para vivir, para hacerle conocido. Y en eso encontramos el propósito de vivir. Tal vez la ídola que hemos recibido de nuestros padres son los ídolos del catolicismo. Que decimos, no, sí creo que Jesús es Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, pero de verdad nuestra religión es algo de una cultura, es algo heredada de nuestros padres, pero no tenemos una relación íntima y personal con ese Dios. Y pensamos que nuestra relación con ese Dios es basado en si somos buenas personas, Dios está contento con nosotros. Pero si somos malas personas y vamos al sacerdote y hacemos confesión y todo, y no hay una seguridad en eso. Siempre, otra vez, estamos en la rueda de nuestras obras, pensando, tratando, pero lo más que tratamos, al fin de cuentas, no tenemos una relación íntima, no tenemos una seguridad que Dios ha perdonado nuestros pecados, que somos hijos verdaderos de ese Dios y sabemos que tenemos su sonrisa sobre nosotros. ¿Cómo podemos saber eso? Es quitar los ídolos de confiando en nuestras obras, confiando en María, confiando en los santos, leer la Biblia, leer el mensaje del Evangelio que dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. No de nosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Diciendo, yo sé que será una gran ofensa a mis padres, a mis abuelos, a mi cultura, a toda esta herencia que la Biblia dice es una herencia idólatra. Tenemos que terminar esta idolatría por nosotros y por nuestra casa y decidir seguir a Dios, aunque hay un costo cultural o familiar. Porque solamente en Cristo hay la vida que al fin de cuentas estamos buscando. Tristemente los reyes no hicieron eso y continuando en un camino que no fue solamente una rueda, no avanzando, fue rápidamente deteriorando. Hemos visto eso con todo el caos político, con toda esta conspiración, también con amenazas externas. Es con este capítulo que aprendemos de cómo iba a ser el fin de la historia por Israel. O no el fin, porque vamos a ver, eran salvados del exilio. Pero Dios la ha amonestado. Tú vas a ir al exilio si no arrepientes de tu pecado, pero no sabemos de cuál nación. ¿Cómo iba a Dios a hacer eso? Y finalmente encontramos la introducción en versículo 19 de la nación de Asiria. Versículo 19. Pul, rey de Asiria, vino contra el país. Y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que su mano estuviera con él, para fortalecer el reino bajo su mando. Entonces Manahem exigió el dinero a Israel, a todos los ricos poderosos, de cada uno 50 ciclos de plata para pagar el rey de Siria. El rey de Siria se volvió y se detuvo allí en el país. Vemos el rey de esta nación de Siria comenzando de poner Israel en riesgo. ¿Y qué fue su reacción? Dios desde Deuteronomio ha advertido al pueblo, si brota mi pacto, si rompe mi pacto, si no se humilla delante de mí, voy a enviar naciones de afuera para atacarles o presionarles, y al fin de cuentas, si no arrepientes, tú vas a ir en exilio, como Adán y Eva eran expulsados del huerto de Edén, ustedes serán expulsados de la tierra prometida. Pero en vez de arrepintiendo de su pecado, ellos confiaron en su plata, literalmente. Dieron plata a este rey Pul, del rey de Asiria, y por un tiempo fue satisfecho. Pero hay una lección en eso. Si no arrepentimos de nuestro pecado, si confiamos en nuestros propios medios, en nuestra propia fuerza, si ponemos un band-aid sobre la herida, solamente va a crecer.
solamente el pecado va a producir peores efectos. Y así fue por Israel. Luego, en los tiempos de Peca, rey de Israel, leemos en versículo 29, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser. Vamos a ver más de él en capítulo 16. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y tomó Hijón a Abel Bet Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galá de Galilea, toda la tierra de Naftali, y los llevó cautivos a Siria. Un comentarista ha dicho, tantas lágrimas son incluidos en un versículo tan corto. Tan rápidamente, sí, se fueron al exilio. ¿Cuántas personas perdieron su casa, su vida, miembros de su familia siendo exiliados? Este fue solamente la primera ola de eso. Iba a venir más, vamos a ver en capítulo 17. Pero Dios estaba dando un señal de advertencia. Mira, arrepiéntate de tu pecado. Y en vez de eso, continuaron en su idolatría. ¿Cuáles señales de advertencia Dios está trayéndote? Dificultades en tu vida para llamarte a arrepentimiento. No hay ningún accidente que pasa. Dios está en control y en su gracia Él disciplina a cada hijo verdadero. Y si no eres un hijo o hija de Dios todavía, con la posibilidad de respirar a este momento, las pruebas en tu vida, Dios está llamándote, arrepiéntate de tu pecado, del pecado que has herido, tal vez recibido de tus padres, pero no importa, tú estás responsable. Confía en ese Dios, arrepiéntete de tu pecado y serás salvado del juicio venidero. Tristemente Israel no hizo eso. Estaba en un camino rápido, avance rápido a la destrucción. Finalmente, parte abajo del sándwich, vamos a ver Jotam de Judá. Hemos visto que Usías, por consecuencia de su orgullo, terminó su reino, oficialmente rey, pero viviendo separado en su casa. Y Jotam, con 20 años, tomó su lugar. Versículo 32. En el segundo año de Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Erusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todo lo que su padre Usías había hecho. Solo que los lugares altos no fueran quitados. El pueblo todavía sacrificaba, quemaba incienso en los lugares altos. Él edificó la puerta superior de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo no están escritos en el libro de la crónica de los reyes de Judá. En aquellos días Jehová comenzó a enviar Rezin, rey de Aram, y a Peca, hijo de Ramalías, contra Judá. Durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de su padre David, y su hijo Acaz reinó en su lugar. Otra vez el autor de los reyes no nos da muchos detalles de su reino. Una de las cosas buenas que vemos de él fue en versículo 35, que él edificó la puerta superior de la casa de Jehová. Él estaba reconstruyendo, dedicándose a la casa de Dios, al mismo tiempo que él no removió los lugares altos. Entonces no fue un hombre perfecto, aunque su nombre significa que Jehová es perfecto. Jotam no fue perfecto, pero en la evaluación total de su vida, él hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y el secreto de su éxito, si podemos decirlo, no es un secreto, viene de 2 de Crónicas 27, versículo 6. Y quiero meditar un poco en eso para terminar nuestro estudio de su vida. 2 de Crónicas 27, versículo 6. Y Jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante de Jehová su Dios. Se hizo poderoso porque ordenó, o tal vez mejor traducido, estableció sus caminos delante de Jehová su Dios. Ese versículo me ha impactado mucho en la última semana, considerando cómo él vivió su vida.
si había un versículo para describir tu vida, ¿qué sería la evaluación de Dios? Lo que importa a Dios no es cuántas metas hemos tenido en partidos de fútbol y cuántos partidos hemos ganado. No importa cuánto dinero tenemos, no importa cuánto éxito tenemos en el trabajo y qué posición a que llegamos. La evaluación de Dios de nuestras vidas no es tan grande es nuestra casa o cuán popular somos en las redes sociales. La evaluación de Dios es si tememos a Dios y si establecemos nuestros caminos ante su rostro. Y quiero desempacar eso un poco. Dice, Él, la versión de las Américas dice, ordenó sus caminos. O, como he dicho, Él estableció sus caminos delante de Dios. Es como el salmista en Salmo 119:5 dice, ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Él concretizó sus caminos en la palabra de Dios. Es lo opuesto de lo que hemos visto en 1 de Reyes 18. Recuerda cuando Elías estaba llamando al pueblo de Israel a arrepentimiento, que estaban vacilando entre la adoración de Jehová y los dioses falsos de Baal, y siempre vacilando. No, sean firmes. Aplantan tus pies sobre la roca y no se mueven. Siempre el corriente del mundo está tratando de corrompir cómo pensamos, que no hay una estabilidad en eso, viviendo nuestras vidas por la opinión popular, por lo que es correcto políticamente decir o hacer, lo que otros ante sus ojos van a aprobar o no. Pero Él estableció sus caminos ante el rostro de Dios. La única persona quien fue importante para él en la evaluación de su vida fue Dios mismo. Podemos decir eso, que estamos viviendo para Él, por la sonrisa sobre su rostro, que Él es nuestro único juez al fin de cuentas, y Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Señor. Vivimos para establecer nuestros caminos, el patrón de nuestra vida, la próxima cosa que voy a hacer con mi vida, haciendo mis planes y cómo la dirección de mi vida, todo es basado, afirmado por lo que dice la palabra de Dios. Este fue el ejemplo de Jotam. Y dice que él estableció sus caminos ante el rostro de Dios. Ya hemos visto que Dios es omnipresente y omnisciente. Entonces, en un sentido, todo es ante el rostro de Dios. Dios ve a todo. Pero lo que Él hizo fue para, con intención, vivir su vida ante el rostro de su Padre. En latín es el frase coram Deo. Y quiero leer unas palabras de R.C. Sproul acerca de esta idea de coram Deo, de viviendo delante del rostro de Dios. Dice, vivir coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Vivir en la presencia de Dios es comprender que cualquier cosa que hagamos o donde quiera que lo hagamos, actuamos bajo la mirada de Dios. Maravillosas palabras. Viviendo nuestra vida para su gloria, con una conciencia de su mirada sobre nosotros en todos tiempos. Especialmente cuando mis hijos, los que son más pequeños, una de sus frases que dice mucho es, Padre, mírame. Pues, ¿qué están? ¿Por qué? Porque quieren saber que su padre y su madre están mirando. Mirando cómo pueden, no sé, cosas que
ellos son impresionados con sí mismos, con sus acciones y sus habilidades, y quieren que otros aprueban, en particular los que ellos aman, que los ojos, que el rostro de sus padres están sobre ellos en ese momento. Hay otros tiempos cuando no están diciendo, mira, es cuando están en pecado. En esos veces lo hacen en secreto, esperando que sus padres no lo miran. Thomas Case, un puritano, ha dicho, el que pone a Dios en su presencia no se atreve a pecar en su presencia. Si parte de viviendo coram Deo ante el rostro de Dios es una conciencia que siempre Dios está mirando, para lo bueno, para lo malo. Sus ojos, en cada pensamiento, cada deseo, cada palabra, cada acción, siempre Dios está allí. Y vivimos con una santidad, no tratando de escondernos de Dios, pero con el gozo de que, mira, oh Dios, lo que estoy haciendo por tu gracia, por tu poder, para tu gloria. Y Dios regocija en bendecir un hijo obediente así. R.C. Sproul continúa, vivir toda la vida coram Deo es vivir una vida de integridad, una vida íntegra. El cristiano que compartimenta su vida en dos secciones, la religiosa y la no religiosa, no ha logrado comprender el coram Deo. Entendemos eso, que si Dios está mirando todas las cosas, no hay una porción de nuestra vida que es para Dios y otra porción que es para mí. No hay una sección religiosa y otra porción secular. Todo pertenece a Dios. Dios está en todo lugar, siempre está mirando, y cada momento, cada respira existe para glorificar a ese Dios. Para presentar, como Romanos 12 dice, presentando nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios. Para la adoración, nuestro culto racional es momento tras momento ofrecernos a Dios. Él es glorificado en eso. Este significa que cada acto, cada trabajo, cualquier cosa en nuestra vida puede ser un acto de adoración a Dios. Podemos limpiar los baños para la gloria de Dios. Podemos levantarnos muy temprano y beber nuestro cafecito para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, si estamos haciéndolo con una conciencia, Dios está aquí, Dios me ha dado este respira y existo para reflejar a Él, hacer lo que estoy haciendo en su fuerza y para su gloria. Ese es un acto de adoración. Y este da propósito a toda la vida. No hay separación entre la religiosa y la secular. Toda la vida para Dios. Este requiere intencionalidad para nosotros. Salmo 16:8 dice, he puesto al Señor continuamente delante de mí. ¿Qué significa eso? He puesto el Señor continuamente delante de mí. Dios está allí. No en un sentido físico o místico, poner a Dios, llamar a Dios del cielo. Dios está allí, pero extrayendo a nuestra conciencia, Dios está allí. Y viviendo en la luz de eso, poniéndolo delante de nosotros. Hacemos eso primeramente con la palabra de Dios, no inventando ideas de Dios, pero llenando nuestras mentes y corazones con la palabra de Dios, leyéndolo para ver sus atributos y recordarnos, este Dios es el Dios que está aquí conmigo en ese momento. Y segundo, respondiendo a eso en oración, hablando a Dios y viviendo una vida de oración continuo. No, y es bueno, es muy bueno tener tiempos dedicados a la oración. Tal vez al principio del día, al fin del día, muy bueno tener esos tiempos dedicados para orar. Y también en todo el caos del día, pausando para orar. Tal vez en silencio, en no solamente en nuestras mentes. Por la gracia de Cristo, nuestro Rey y Sacerdote, nuestras oraciones ascenden ante el trono de gracia. Y si queremos tener bendición en cualquier cosa que estamos haciendo, antes de compartir el Evangelio con una persona, debemos orar, que Dios lo bendiga.
Cuando estamos manejando al trabajo, oramos, oh Dios, úsame como un testigo, ayúdame, dame fuerza para hacer el trabajo que me has dado a hacer. Cuando estoy regresando del trabajo, antes de entrar en la casa, por la gracia de Dios, trato de recordar, de orar, y si no, lo siento, la diferencia. Ayúdame a ser el esposo y padre que quiera que yo sea, con paciencia, entrando para cumplir el próximo cosa que tengas para mí, para hacer en adoración a ti. Cada momento estamos llenando estamos en conversación continua con nuestro Dios, meditando en su palabra, recordando su promesa, recordando quién Él es, recordando lo que Jesús hizo por nosotros, formando nuestra manera de pensar y en oraciones a Él, teniendo conversación con Dios, y son partes esenciales como unos han dicho, practicar la presencia de Dios. Y finalmente, que esta presencia de Dios sea nuestro gozo. Continuando en Salmo 16:11, el salmista dice, ante tu rostro hay plenitud de gozo. Este es el lugar de verdadero gozo, ante el rostro, la sonrisa de nuestro Dios. Nota que dice en 2 Crónicas 27:6, ordenó sus caminos delante o ante el rostro de Jehová su Dios. No solamente ante Jehová Dios, ante Jehová su Dios. Esta palabra su expresa su amor, teniendo por sí mismo Dios como su Dios de pacto. La promesa del pacto, yo seré tu Dios, su Dios, y usted será mi pueblo. Y Jotam podía decir no solamente este fue el Dios de mi padre, él podía decir este es mi Dios. Y él vivió delante de su rostro, como David dice en Salmo 16, ante su rostro hay plenitud de gozo. Sabemos que por causa de nuestro pecado no hay ninguno de nosotros que en nuestros propios méritos podemos decir, sí, hay gozo en la presencia de Dios. Somos como Usías o peor. Debemos ser destruidos por nuestro pecado. De la presencia de Dios debemos ser quemados. Pero por su gracia, Él envió su Hijo. El único quien podía vivir coram Deo, perfectamente ante el rostro de su Padre. Y Él se fue a la cruz y Él murió por 3 horas. Él fue en ese sentido separado de la sonrisa de su Padre y sufrió en tinieblas. Él tomó la santa ira del Padre que merecíamos, la separación de Dios que merecíamos por nuestro pecado. Él sufrió en nuestro lugar. ¿Para qué? Con su muerte y resurrección, por todos que confían en Él, podemos disfrutar la presencia de Dios. Hechos 2 aplica Salmo 16, dice, ese estaba hablando de Jesús. David se fue a su tumba, sus huesos quedan allí, pero Jesús resucitó. Jesús está ahora en la presencia de Dios y allí es nuestro rey y sacerdote. Allí Jesús está intercediendo por nosotros. Podemos orar continuamente porque Jesús está orando continuamente por nosotros. Él siempre está dándonos acceso al lugar santísimo. Había en el antiguo pacto esta separación y el rey no podía entrar en el lugar santo ni en el lugar santísimo. Pero nosotros tenemos acceso a eso. Podemos vivir en un sentido ya más ante el rostro de nuestro Dios, disfrutando en un sentido, una comunión ya más dulce con Dios, porque Cristo está allí a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y Él nos ha dado la promesa: estaré con ustedes hasta el fin de los siglos. Él nos ha dado su Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está en nosotros, Dios está con nosotros. Y con todas esas maravillosas promesas, con toda esa gracia que Dios ha hecho para tomar nuestro orgullo, nuestro lepra, todo nuestro pecado y sacrificarlo, tomarlo en la cruz para limpiarnos, para que podamos acercarnos a Dios. Esta es la meta del Evangelio. No solamente tener perdón de Dios, es para que podamos con perdón acercarnos a Dios. Vivir en la presencia
de Dios. A.W. Tozer ha dicho, nada en o de este mundo está a la altura del simple placer de experimentar la presencia de Dios. Estamos viviendo por eso, por el gozo de la presencia de Dios. Este es cómo podemos vivir, no solamente esperando por el día de la eternidad, con el regreso de Cristo. Podemos experimentar este gozo ahora, la presencia de Dios en nuestra vida. Este requiere humildad, humillándonos ante su palabra. Este requiere arrepintiendo de todos los ídolos de nuestro corazón y de lo que hemos heredado de nuestros padres y buscando a Dios conforme al Evangelio de Cristo. Este requiere con intención, estableciendo nuestros caminos, diciendo, yo voy a vivir, mira, Padre, por tu gracia, estoy obedeciendo a tu palabra. Y en eso podemos disfrutar del rostro de nuestro Dios brillando en nuestras vidas. Oramos, hermanos. Nuestro Dios, gracias por Cristo. Gracias por lo que Él hizo, siendo separado de ti en la cruz, bajo tu ira, para que podamos acercarnos a ti ahora y por toda la eternidad. Ayúdanos, oh Señor, como tu pueblo, a andar en tus caminos, humillándonos, rechazando los ídolos y continuamente poniéndote delante de nosotros en oración, leyendo tu palabra, meditando tu palabra, obedeciendo tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, de tener una comunión más íntima contigo día tras día para tu gloria. Y también, Señor, pedimos, si hay alguien aquí que todavía no tiene tu presencia en su vida, si no entienden que si no se arrepientan, serán separados de tu rostro de bendición y serán bajo tu ira por toda la eternidad. Pedimos, Señor, por tu gracia, para causarles de arrepentir de su pecado y confiar solamente en Cristo como su Salvador, para tener acceso a ti hoy y para siempre. En el nombre de Cristo y para su gloria oramos. Amén.